caso, vamos a hablar sobre este tema de las comisiones en general con una persona que sabe de qué se trata, puesto que ha participado en estas negociaciones, que es el congresista Edward Málaga Trillo, biólogo de formación, pero en este momento, después de haber sido elegido en el Partido Morado, es no alineado porque no forma parte de ninguna de las bancadas, de manera que no aspira a ser presidente ni miembro de las directivas de las comisiones que hay. Señor Málaga Trillo, no ha agrupado. Muy buenas tardes y bienvenido a Las Cosas Como Son. Muy buenas tardes, Fernando. Yo justamente estuve en esta Junta de Portavoces y es interesante el debate sobre la Comisión de Educación porque refleja lo que ocurre cada vez que se hace la repartición de comisiones. Uno creería que las comisiones deberían ir a las personas más afines por trayectoria, ¿no es cierto? Pero sin embargo lo que ocurre, al igual que con la mesa directiva, con esta elección de la mesa directiva, resulta que son cupos, ¿no? El partido con más cupos es el partido que tiene una mayoría, entonces decide cuántas presidencias tiene, ¿no? Se calcula. Entonces finalmente te das cuenta que comisiones tan importantes como educación, salud, economía, no van necesariamente a las personas más preparadas y que pueden hacer un mejor trabajo en esa comisión, sino a quien le tocaba por intereses propios o porque tenía los votos en este caso. Entonces, es importante que también el público entienda que meses después, cuando nos quejemos o estemos muy insatisfechos por el desempeño de alguna comisión, en mi caso yo debo decir que estuve muy insatisfecho con la Comisión de Educación anterior, debemos pensar que es en este momento en que se decide la suerte de la legislación en materia educativa, por ejemplo, en el país o en materia de salud, porque los grupos que llegan a la presidencia imponen su agenda. Claro. Sunedo, es de esta comisión que vienen estos proyectos sobre que ha limitado el poder o la autonomía de la SUNEDU respecto de las universidades y también que ha tenido posiciones bastante drásticas y conservadoras en materia de orientación y de enfoque de género en la educación. Contenidos de educación sexual, Fernando, que estamos viendo cuán urgentes son a raíz de los últimos sucesos que justamente involucran al Congreso. O sea, violaciones, agresiones hacia las mujeres. ¿Cómo vamos a corregir eso si no corregimos primero el enfoque educativo? Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es su opinión en tanto que científico, además con 21 años de trabajo en Alemania, viene al Perú y termina siendo elegido congresista y es testigo de la manera como se distribuyen las comisiones? ¿Qué se puede hacer? Lo que yo quisiera ver, Fernando, es una presidencia del Congreso de la República que propone reformas. Porque generalmente lo que uno escucha cuando se queja de estas cosas es, bueno, pero ese es el procedimiento parlamentario, es la práctica parlamentaria usual y siempre se ha hecho así. No le falta razón, a pesar de las diferencias que tengo con el colega Paredes, cuando dice que ya todo está armado. Por supuesto, porque en ese cuadro de comisiones que se aprueba, en la Junta de Portavoces ya dice quién va a ser presidente o vicepresidente de tal comisión. Si es que vota, pero lo más someten a voto, ¿no? Lo más sorprendente es cuando tú eres miembro de una comisión y te dicen, vamos a la primera sesión. Entonces te dicen, vamos a votar por la lista para que sea, no, para elegir al presidente, vicepresidente y secretario. Y te presentan una lista única. O sea, eso no es democracia. No se proponen listas. Es más, te arman la farsa de decir, por favor, colegas, propongan sus listas y ya está armado en un script, en un diálogo que vas a tener que proponer, alguien va a tener que proponer a esta lista única para que sea votada esa lista única. Entonces, no podríamos ahorrar. Pero si otro propone otra lista, ¿qué pasa? No se puede, no te dejan, te bloquean. Te quitan la palabra. Ahora, en realidad, esto es consecuencia de la elección que ha habido de mesas directivas, que fue muy disputada la elección también porque hubo 4 planchas diferentes. Claro. Ganó una, que es la que tiene la mesa directiva, que organiza con la Junta de los Portavoces una reunión como la que ha tenido hoy para repartir comisiones. Y ahí también hay que decir que cuando llegamos a esta Junta de Portavoces, donde supuestamente se decide el futuro de las comisiones, esto ya fue pactado durante las negociaciones para la mesa directiva. Entonces viene de mucho atrás. Cuando hablábamos de las 4 listas a la mesa directiva, era en ese momento que ya se estaban, digamos, delineando cuáles eran los intereses de cada una de las... Claro, sin duda. Lo que pasa con las comisiones es consecuencia en buena medida de lo que pasó con la elección para la mesa directiva. Y las consecuencias las paga el pueblo, ¿no? La ciudadanía, que no entiende pues qué está ocurriendo ahí, solamente ve los efectos meses después cuando se da cuenta qué tipo de leyes y qué calidad de leyes han pasado por cada comisión. De acuerdo.
aunque no sé si la calidad o no calidad depende de que se use este mecanismo para elegir comisiones. Contribuye. Para cualquier tipo de comisión, Contribuye. con los congresistas que hay, disculpe usted que le diga eso, podrían votarse leyes malas o pésimas. Quisiéramos meritocracia, quisiéramos un poco más de tecnocracia, quisiéramos bicameralidad para que haya más reflexión. Es decir, hay muchas modificaciones que necesitamos hacer para que el Congreso sea más eficiente. Ahora, parte del problema por el que no es eficiente es la fragmentación extrema y las escisiones que se producen de las bancadas. ¿Cómo evalúa usted eso? Habida cuenta de que usted mismo ha tenido una experiencia un poquito tumultuosa porque fue elegido con el Partido Morado, que no tenían 5 miembros, buscaron otros 2 para aliarse, rompieron ese matrimonio rápidamente, creo, se habían aliado con otros de Somos Perú, me parece, y total, ahora usted se halla solo. Cuéntenos cómo ha vivido este proceso. A ver, en general, sobre la fragmentación creo que es un reflejo de la crisis de los partidos, de la institucionalidad de los partidos y de la pobreza de mecanismos para asegurar la calidad de sus cuadros, ¿no? Entonces llegamos a las elecciones con personas muy cuestionables y pasan las cosas que están pasando ahora. También tenemos un problema de la falta de partidos sólidos en el sentido ideológico, ¿no? En el sentido de los ideales, de los principios que defienden, no están cohesionados en ese sentido, entonces es muy fácil partirse. Y otro problema es que, digamos, las reglas electorales permiten bancadas muy pequeñas o bancadas en las que pueden llegar solamente personas, digamos, con la mayor popularidad, pero no necesariamente que reflejen la ideología o los intereses de un partido. En el caso nuestro, que ha sido complicado desde el principio, hay que decir que yo postulé como invitado por el Partido Morado y mis 2 colegas son relativamente nuevas al Partido Morado. Y yo diría que Paredes y Flor Pablo. Así es. Y yo diría que quizás la tragedia del Partido Morado en ese momento fue que no hayan ingresado además cuadros de base, fundadores, realmente voceros de la ideología del Partido Morado que hayan, digamos, consolidado un cuadro de principios y de ideologías que lleguen al Congreso. Entonces, en este caso, la representación de esa militancia, de esas bases, ese partido dependía de personas relativamente nuevas en su vínculo con el partido. Entonces, eso no es óptimo, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, en cuanto a la primera decisión, fue con Somos Perú. Efectivamente, formamos una alianza con ellos, se llamaba Bancada Morada Somos Perú o Somos Perú Bancada Morada. Y la idea era que básicamente era un matrimonio por conveniencia, tratar de acceder a los beneficios que tiene ser una bancada, que es tener un portavoz, acceso a comisiones, a ser presidente o vicepresidente de comisiones, que es un aspecto esencial del trabajo legislativo. Si te encuentras como no agrupado, como fue nuestro caso después de romper ese acuerdo, y como es el caso mío ahora, estás muy limitado en tus capacidades legislativas. No tienes un portavoz ante junta de portavoces que son donde se decide la agenda todas las semanas y tampoco tienes el derecho directo a formar una parte de una comisión ni hacer un cuadro de la mesa directiva de las comisiones. Entonces se reduce mucho tus posibilidades. ¿Qué significa ser no agrupado? Significa hacer eso. Los 3 hemos estado ya varios meses en esa condición. Hay salidas alternativas, uno puede pedir cupos que han sobrado de otras bancadas, que se los cedan a uno temporalmente para poder trabajar en una comisión, así es como no dejamos finalmente las comisiones, pero esa es finalmente la situación en la que me encuentro ahora yo. Comisiones quiere decir temas, sectores de la actividad pública, educación hemos hablado, pero hay seguridad, hay economía, agricultura, mujer, etcétera, pueblos originarios. Pero además de eso, hay una responsabilidad de fiscalización política en general y esto está naturalmente vinculado con las gestiones que se han hecho en el Congreso para poner un término a la presidencia de Pedro Castillo. Ayer hubo una presentación de una denuncia por traición a la patria, tiene su curso, pero está circulando una moción de vacancia que sería la tercera. Cuéntenos, por favor, qué argumentos se proponen en esta moción y respaldada por quién está en este momento. Usted dijo que pensaba que habrían 80 personas dispuestas a votar en este momento a favor de la moción. Se necesitan 87, ¿no? Así es. Quiero hacer solamente una precisión. No es que el control político esté orientado a remover al presidente. Bueno, eso, digamos, en estas circunstancias se está dando ahora, eso. Pero el control político se ha dado desde un inicio. Quienes ejercimos un voto llamado voto vigilante nos hemos abocado a interpelaciones, censuras, citaciones a ministros en todo momento. Hemos rechazado gabinetes. En fin, hay una serie de mecanismos y acciones de control político que finalmente hoy convergen en la figura presidencial por lo escandaloso de su situación, por lo frágil y lo endeble de la gobernabilidad y esa situación que él mismo ha generado para sí, ¿no? Con los vínculos con la corrupción.
¿Qué ocurre con una moción de vacancia? Una moción de vacancia, digamos, es un mecanismo interpretativo que ofrece la Constitución. Lamentablemente el TC nunca se refirió y se definió al respecto, entonces ha quedado abierto. Que no era urgente, que no había materia. Ha quedado abierto. Entonces, bueno, siendo abierto es perfectamente legal buscar una salida a través de ese mecanismo, porque como sabes, al presidente no se le puede juzgar, no se le puede acusar durante su mandato por, salvo ciertos cuatro casos, ¿no? Entonces, en un caso como este, o en un caso en el que incurra en delitos de corrupción o en delitos de escaso juicio o de inmoralidad, no hay mecanismo salvo la vacancia por incapacidad moral permanente. Las dos mociones anteriores tuvieron vicios, fallas que no debieron ser cometidos y desgastaron esta moción. Se presentaron en un contexto de negacionismo electoral en que no se reconocía el resultado de las elecciones. Esta es una gran diferencia con la situación ahora. Yo creo que más colegas que sí han respaldado incluso al gobierno o que han estado de acuerdo con algunas cosas ya están llegando a su límite y se hace cada vez más difícil defender la posición del presidente. Y por eso los argumentos, ya para responder a tu pregunta, están basados no en una rivalidad ideológica o política, sino en un análisis contextual. Y lo que queremos, todos quienes de alguna manera estamos aportando a esta moción, es que se socialice. Eso significa que la ciudadanía y los medios tienen que entender por qué nosotros argumentamos que la solución a la crisis empieza con la salida del presidente y termina con elecciones generales. Entonces, hay un elemento de docencia, de explicación muy importante que hacer mucho antes de presentar esa moción terminada. Ahora, quisiéramos saber cuándo es que se podría presentar, porque ya las firmas para ser presentada la tiene, porque se necesita mucho menos que 37 para que se admita. Ahora bien, ¿y cuándo? ¿Cuál es el calendario que prevén quienes han respaldado esta moción? Y en segundo lugar, ¿de dónde se pueden sacar los 7 votos que faltarían para que la vacancia sea aprobada en el Pleno? Ahí justamente viene la relevancia de ser no agrupado o pertenecer a una bancada. Esto que tú estás mencionando, el timing, el calendario, yo creo que le corresponde la decisión por consenso a las bancadas que van a favorecer esta moción. Yo creo que escogerán el mejor momento según la coyuntura. Un factor clave desencadenante en lo que pueda pasar son obviamente las 5 acusaciones fiscales. La última de ellas, muy reciente, por ser el líder de una organización criminal, son todas acusaciones basadas en elementos bastante sólidos. Entonces, cuando me dices cuántos votos faltan o qué va a pasar, o sea, qué necesita ocurrir para que estos votos finalmente se pasen a votos a favor, es, yo creo, esta presión que deriva de las investigaciones. Yo siento, he presenciado, conversando con colegas, que algunos que han siempre defendido al presidente o han puesto en duda las acusaciones están más proclives a aceptar la vacancia o a considerarla desde que aparecen estos casos tan escandalosos. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Yo creo que las investigaciones tienen que seguir su curso y tarde o temprano llegará el límite. Cada parlamentario, Fernando, tiene sus límites y sus convicciones personales. Yo las alcancé hace ya varios meses, otros colegas tienen otros límites, esperemos que esos límites lleguen más pronto que tarde. Bueno, hemos visto incluso que un miembro del bloque magisterial, precisamente Pasión Dávila, nos ha hecho saber que deberían irse los congresistas, lo hemos hecho mal, ha dicho, y debe irse el presidente, aunque él fue elegido con ese bloque. Dijo que el presidente debía renunciar o ver la manera de que se acorte el mandato, ¿no? Esa es otra vía, votar una ley que acorte los mandatos. Sin embargo, esa propuesta, y esto se me ha criticado, yo no la he suscrito, no la he firmado, no porque no quiera que nos vayamos todos, sino porque me parece una solución muy facilista y muy simplista. El problema es complejo, Fernando. Sí. Necesitamos, en mi criterio, remover al presidente, pero además necesitamos asegurar una sucesión presidencial que asegure reformas políticas y que además un adelanto de elecciones, para que nos vayamos todos efectivamente, se dé de la manera más transparente y correcta. Si decretamos el adelanto de elecciones en este momento, se va a ejecutar bajo el gobierno de Pedro Castillo. Y creo que muchos no están considerando eso. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por explicarnos cómo vive un congresista no agrupado, como es usted, estos días en que se reparten los puestos de las comisiones y también se hacen estas gestiones más allá de cada comisión para, como dice usted, que remover del poder al presidente Pedro Castillo por incompetente y por estar implicado por inmoral en casos de corrupción. Bueno, se vive desde la banca, Fernando, pero hay la oportunidad de entrar a la cancha. Ojalá que podamos lograr eso. Ojalá lo veamos en la cancha. Muchas gracias, Edward Málaga, congresista que no tiene en este momento bancada. Vamos